Ciencia, innovación, tecnología. UJAT Conciencia. El espacio de divulgación a través de las voces de sus protagonistas. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Soy Adrián de Dios y les doy la más cordial bienvenida a este espacio UJAT Conciencia, este producto que realiza la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, en esfuerzos con el Centro de Comunicación y, por supuesto, Radio UJAT, este espacio donde se congrega el conocimiento científico de nuestra alma mater con diferentes profesores, investigadores de nuestra universidad. Y esta ocasión no podría ser la excepción, así que vamos a platicar en este punto sobre algo muy interesante que es la contingencia sanitaria del COVID-19 y un punto que para muchos es importante es la economía. Entonces, en este sentido vamos a tener aquí de invitado a un especialista que más adelante vamos a conocer su trayectoria. Es el maestro Faustino Adolfo Torres Álvarez, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas, y pues le damos la bienvenida a los micrófonos. ¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, muchas gracias. Pues muy contento de poder colaborar con la universidad, con quien tengo la fortuna de formar parte de la planta docente desde hace más de 20 años, y también muy motivado y contento de estos esfuerzos que hacen tanto la parte del SECOM como la parte de investigación y divulgación científica, porque soy un convencido de que la universidad no debe desarrollarse únicamente intramuros, sino que debe ser un portavoz y una voz, por supuesto, calificada en diversos temas científicos de todas las áreas para con nuestra sociedad. Así es, y en efecto, eres un conocedor, tienes una amplia trayectoria en el tema que vamos a desarrollar y como mencionaba, es economía, ese tema tan importante que no debemos olvidar y sobre todo también que no debemos generar información que nos haga pues perder la cabeza en cierto punto, ¿no? Entonces voy a comentarles un poco respecto a la trayectoria y es que Faustino Adolfo Torres Álvarez se graduó de economista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su formación académica abarca también una especialidad en el sistema financiero internacional cursada en Washington y Nueva York, donde se instruyó en las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, así como otros más. Realizó estudios en negocios internacionales en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, España, y se graduó de maestro en administración con especialidad en ingeniería financiera por la Universidad del Valle de México. Cuenta con estudios de doctorado en gestión estratégica y políticas de desarrollo por la Universidad Anáhuac y pertenece a la red latinoamericana de Cluster Red LAC. Ha colaborado con firmas internacionales de consultoría en desarrollo económico en proyectos de desarrollo regional, infraestructura, oportunidades de inversión y desarrollo industrial. También es especialista en clusterización y ha coordinado clústeres de turismo, cacao y chocolate, ganadería, industria petrolera, entre muchísimos más. Y en el sector público ha ocupado diversos puestos en el área de desarrollo económico, destacando su nombramiento como director de fomento económico en Tabasco, por supuesto en nuestro país. Es profesor investigador del profesional y de posgrado, impartiendo cátedra en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y también ha colaborado eventualmente como analista en temas económicos en diversos medios de comunicación y actualmente eres colaborador del programa radiofónico Visión Empresarial de la XBT desde el 2011. Y como ven, pues es un amplio conocedor, amante de la economía, ¿no, mi estimado? Así es, pues en realidad muy apasionado de lo que hacemos. Soy de la generación que a principios de los 90s, con todo este modelo económico de la globalización, iniciado originalmente en los 80s, pero que tuvo su momento cumbre en los 90s, pues nos tocó estar en la época universitaria y en la transición también hacia el siglo XXI, hacia el año 2000, donde todos estábamos deseosos de este progreso, de este futuro cercano, de esta transición, no solo un nuevo siglo y un nuevo milenio, y la parte de la funcionalidad, de la conectividad y de todas las ciencias sociales, particularmente la economía, pues formaban un centro álgido y fundamental de interés para muchas personas.
Y claro, también te permitió conocer y a lo largo de estos años también has podido ver las transiciones económicas, políticas, culturales que tenemos en nuestro país. Tabasco también ha sido parte de esto. Y en esta misma dinámica, platícanos sobre el mundo, la dinámica económica del mundo ante el COVID. Antes de esto, y muchos especialistas hablan de que ya se veían venir problemas económicos, que ese fue como que la cereza del pastel, ¿no? Sí, por supuesto. Primero tendría que afirmar que el COVID, siendo un tema y obviamente una enfermedad, un tema de salud pública, tiene un impacto totalmente global. Creo que eso es lo que hay que definir. Esta crisis que estamos viviendo hoy es la primera crisis verdaderamente global en muchos de los sentidos. Desde finales del año pasado y por supuesto principios de este año 2020, habían hecho diversos análisis de qué impacto iba a tener. Pero hoy, a solo 4 meses de que esto iniciara, si podemos ver un poco hacia atrás en los últimos 100 años, ni la Segunda Guerra Mundial, finalizada a mediados de los años 40, ni la crisis de la Gran Depresión, que tuvo su origen en el 29 del siglo pasado y que se desarrolló durante la década de los 30, tuvo un impacto realmente global. Incluso la última referencia histórica reciente es la crisis inmobiliaria muy conocida y financiera en Estados Unidos hacia 2008, donde en los años posteriores hubo un impacto económico aproximadamente entre 30 a 50 países. En la Gran Depresión, 40 países sufrieron una crisis. En la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial que citaba, aproximadamente entre 50 y 60 países que participaron directa o indirectamente tuvieron una crisis económica. Hoy hablamos prácticamente de todo el mundo, más de 180 países que tienen una afectación. Entonces, si queríamos ver un fenómeno realmente global, que insisto, aunque tiene un origen en un tema de salud pública, se ha trasladado a la parte económica, es este. Históricamente, en más de un siglo, nunca había habido una crisis económica de tal impacto como el que estamos viviendo. Claro, y también es importante mencionar que este es un efecto que, como dices, no es solo por economías chinas, sino también esta parte que muchos pudieran mencionar un efecto dominó, pero que en cierta forma estamos viendo que se ha logrado unir en esta situación como lo estamos pasando ahora México, y también se considera una de las más fuertes que hemos tenido pues a lo largo de muchos años, ¿no? Más de 90 años se considera también que hemos reducido mucho el impacto a la inversión y sobre todo el efecto que tiene ante el desarrollo económico de nuestra propia sociedad, ¿no? Pero también el sector privado tiene algunas afectaciones y eso lo estamos viendo ahora en esos momentos. Sí, por supuesto. Algo que es importante igual destacar es que en los últimos años, sobre todo a partir de los años 80, 90 y la primera década de este nuevo siglo, el origen fundamental de los problemas económicos venía por el tema financiero. Caídas en la bolsa, shocks de precios, excesos de oferta, como lo está pasando en el caso del petróleo recién, burbujas especulativas, la gente le apostaba a comprar mucho de algo que luego el precio caía y perdía dinero en el tiempo, pero finalmente tenía que ver con una especulación, con la expectativa, con el qué va a pasar, si mañana voy a vender más, si no voy a vender más, si las empresas van a ganar valor, van a perder valor, si las campañas están funcionando, si la gente va a viajar más, va a consumir más, pero todo tenía un cálculo que iba un poquito al terreno de la especulación y que primero se veía en el sistema financiero. Hoy, en la época más moderna, en la época de mayor comunicación, de mayor intercomunicación de la economía, el problema ha sido, como llamamos los economistas, de la economía real. Lo que hoy está sucediendo es que la gente dejó de comprar. Este confinamiento, este encierro, en muchos sentidos obligado o exhortado en el mejor de los casos, tiene que ver con que la base fundamental de la economía, y voy a hacer una diferenciación, no del modelo económico, porque dentro del modelo económico capitalista lo que está en el centro es el capital, pero en el funcionamiento de su economía lo que está en el centro es el ser humano. La unidad básica de consumo es el ser humano. Y justamente por allá ha venido la crisis. Lo que hoy ha afectado de tal magnitud a todo el mundo es
que esta unidad básica de consumo, que este centro del modelo económico y del entorno económico se ha tenido que quedar en casa. Entonces, desde el pequeño transportista, desde el restaurantero, todo lo que tenga que ver con comercio y servicios personales, desde cortarse una uña hasta arreglarse el cabello, hasta comprar una casa, un coche deportivo. Yo quisiera saber quién está comprando en estos momentos desde una bicicleta, si no puede salir, hasta un Lamborghini o un avión. Es decir, en toda esa gama que tiene que ver con el transporte, con la logística, un boleto de avión, cuántos cientos de miles de vuelos y de espacios vacíos en los aviones que todavía vuelan a una escala muy reducida, ha podido dejar de suceder. Entonces, creo que eso es la parte más importante de destacar dentro de esta crisis. Este confinamiento motivado por un tema de salud, lo que ha logrado y lo que ha generado tanto impacto es que el ser humano se ha detenido, que el ser humano ha dejado de consumir, y eso es finalmente lo que ha motivado una crisis de tal magnitud como la que estamos viviendo. Esta situación paralela en cuanto a la afectación de salud con la situación económica y afectando también a los negocios locales, a los negocios transnacionales. Para muchos se paralizó, se congeló, como mencionas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo tengo una teoría que siempre lo pongo en una ilustración. Este es un avión que no tiene piloto y se va a estrellar. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de salvarte, tienes miedo. Pero cuando el avión sabes que se va a estrellar y la posibilidad de sobrevivir es prácticamente de cero, ya me parece que esta crisis económica es en un nivel en donde la gente ya no necesita tener miedo. Me parece que estamos transitando a una parte donde lo que debe estimularse es la innovación, la creatividad, y la gran pregunta no es si la crisis va a ser, la crisis ya es. Creo que hay dos preguntas en ese sentido que son fundamentales. ¿Cómo evitar que sea tan profunda? Y si así lo fuere, ¿cómo salir rápido de ella? Me parece que la energía, los esfuerzos, tanto del sector público, de los empresarios, de los consumidores, de las amas de casa, del comercio formal, del comercio informal, hoy tiene que estar enfocada en cómo adaptarse a esta nueva realidad. Porque ¿qué está sucediendo y cuál es el preámbulo inmediato? Como comentaba en el blog anterior, el dato inmediato de una crisis económica es 2008 en Estados Unidos, y entre el 2008 y el 2014, es decir, en los próximos 4 o 6 años después de esa crisis, la mayoría de las economías emergentes de los países europeos y de América Latina cayeron también en una crisis económica. Pero como bien comentabas en la parte introductoria, de alguna manera no hubo una recuperación tal, es decir, este modelo económico, esta economía global, tenía prácticamente 12 años debatiéndose entre que algunos países crecían, otros crecían poquito, otros volvían a tener un estancamiento, pero no había evidencia de una dinámica de crecimiento económico sostenido, real, que permitiera ver el futuro con mucho optimismo. Hoy, la crisis del COVID nos pone en una disyuntiva donde prácticamente todo el mundo cayó ya en una crisis, y ahora es ¿qué está funcionando? Los gobiernos están en crisis porque están endeudados. Este concepto del déficit público, de las finanzas públicas sanas, no es una realidad. Los países están endeudados, muchos vienen de pagar rescates, de rescatar líneas aéreas, de rescatar bancos, de rescatar automotrices. Hace apenas una década, las economías, incluso poderosas, tienen graves problemas de endeudamiento. Las empresas, pues la dinámica de la empresa pequeña hasta la empresa grande y transnacional, con 4 meses de paro va a aguantar 5,000 o 10,000 negocios cerrados. Y el consumidor que sale de la nómina o que reduce sus ingresos una quincena, 2 quincenas, 1 mes, 2 meses, también seguro la está pasando mal. Entonces, los 3 agentes económicos, consumidores, empresa y gobierno, hoy tienen problemas económicos. Decía el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la pregunta es ¿cómo evitamos irnos todos a la quiebra? ¿Sí? Evidentemente ya hoy hay una gran
población que tiene problemas económicos, países completos, el mundo entero está calculando un decrecimiento económico de alrededor del 3%. Hay economías que van a decrecer 9, 10%, unas 2, unas 3, unas menos. E incluso el gigante chino, que venía creciendo en la primera década del año 2000 a tasas de 2 dígitos, 10, 11, 12%, después de la crisis de 2008 redujo su crecimiento económico entre un 6 y 8%, y hoy está en un crecimiento entre el 1 y 2% o posiblemente 0%. Hasta aquel que estaba creciendo a mayor ritmo, hoy está prácticamente detenido. La pregunta hoy, y la pregunta que debe hacerse la sociedad en su conjunto, es cómo evitar la profundidad, como comentaba, y cómo salir de este problema económico lo más rápido posible. Claro, ¿cómo podemos entonces nosotros ir considerando salir? Porque además se estima que en esta contingencia más de 15 millones de personas entren en pobreza. Es una cifra alarmante también. Sí, por supuesto. Hay otro argumento. En las crisis económicas de cualquier tipo, un temblor, una inundación, una caída de la bolsa, una caída del precio del petróleo, una helada que acaba con el sector agropecuario, con una cosecha y una realidad que no se puede ocultar. Los más desprotegidos siempre sufren más que aquellos sectores o aquellas clases de la economía que tienen acceso a mayores recursos. Y hay una segunda. Aquellos que tienen menos recursos y que son más golpeados siempre tienen un proceso más lento para poder salir adelante y tener acceso a oportunidades que aquellos que tienen mayor cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque en esta economía, que no hay que olvidar que es una ciencia social y que está junto a la política y que está junto al derecho, pues aquellos grandes corporativos, aquellos grandes capitales tienen la posibilidad de alzar un teléfono y hablarle a un gobernador, a un presidente municipal, a un presidente de la república, a un socio, a un ex socio, a un proveedor, ponerse de acuerdo y de manera muy pragmática tratar de mejorar. El pequeño productor, aquel ama de casa o aquel trabajador o incluso que se le cierre una puerta, no tiene las mismas posibilidades para poder salir de una manera muy rápida adelante. Entonces, una primera conclusión que hay que tomar en función de esta cantidad de gente que bien comentas va a ir a la pobreza, tiene que ver con que los más afectados siempre son los que menos tienen. Y voy a poner un postulado que en los últimos, y sobre todo en los últimos 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción de Europa, siempre se planteó la contundente para abatir la pobreza de que todos los ciudadanos del mundo o en ciertos países tuvieran acceso a un ingreso universal. Porque reconocía la misma teoría que siempre hay gente que se excluye por diversos motivos, por falta de preparación, pero a veces también por faltas de capacidades físicas, por enfermedad, por marginación de cualquier tipo, ideológico, racial, étnico, etc. Y eso genera que hay una población que siempre está en desventaja. La solución, propuesta pragmática, un ingreso universal para todos. En ese tema nunca pudo haber acuerdo ni en la parte científica, teórica, pero tampoco en la parte pragmática, porque finalmente los impuestos de los ciudadanos, que sí tienen alguna actividad, y obviamente recaudado por el gobierno y distribuido a los que menos tienen. Eso nunca pasó. Hoy, ante esta emergencia, algunos países de Europa están optando por hacer esto. Que cada familia, en lo que esto pase, reciba un cheque. En otros momentos hubiera parecido una locura. Hoy, donde no hay ninguna salida inmediata aparente, parece ser la única solución. Es un tema porque lo importante no es saber si ese cheque puede llegar a cada familia. Lo importante es afirmar si eso puede ser sostenible en el tiempo. Si le puedes estar dando de manera permanente un cheque a cada familia y a qué cantidad de familias por mucho. Claro, y también lo podemos comparar entonces con las medidas que el gobierno ha implementado sobre otorgar créditos en esta misma dinámica de poder también apoyar a las personas, como tú dices, las familias que quizá nunca se esperaban tener la necesidad de adquirir algún crédito, las personas también que tienen esta economía informal y que también contribuyen en cierta forma pues a la misma dinámica de nuestro país. Y también en este sentido, ¿cómo pudiéramos ver el panorama de México? ¿Cómo es la economía de México ante las demás
potencias mundiales, que vemos que México, pues como siempre se ha manejado, México es un país en desarrollo y que también tiene diversas aglomeraciones, diversos cambios en esta misma situación del COVID. Sí, algo que es importante destacar es que México aparentemente, lo digo aparentemente muy entre comillas, ha tenido políticas para salir de la crisis poco agresivas, pero lo que está sucediendo en realidad es que la apuesta del gobierno actual, sobre todo en los últimos 2 años, ha sido generar un ingreso a aquellos que menos tienen, cosa que no había sucedido en otro momento. Entonces, las cosas que están haciendo ahorita las grandes potencias de llevar recursos a los sectores más perjudicados por la crisis, en México se estaba implementando ya en un proceso de transición como política pública. Y ahora lo que se está haciendo es tratar de sostener ese nivel de ingresos y, en segundo, ampliarlo en la medida de lo posible. Ahora, en la parte empresarial, el escenario tradicional tiene que ver justamente con lo que ha sucedido en México y en otros países en los últimos años, que es este famoso rescate empresarial. Sucedió en México en los años 90 con el sector financiero, con los bancos, ha sucedido en los años 80 y 90 con las carreteras. Se los doy un grupo de empresarios, cobran en la caseta, la carretera se echa a perder, se la devuelve al gobierno para que el gobierno la componga y luego me la vuelve a dar para que yo cobre el peaje, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en la crisis de 2008, grandes corporativos financieros, pero también grandes empresas automotrices, son básicamente 3 las históricas en Estados Unidos: Ford Motor Company, General Motors Company y Chrysler. Estas 3 empresas estuvieron en el borde de la quiebre y el gobierno de Estados Unidos le inyectó dinero para rescatarlas. Se hizo socio de las empresas, compró acciones. Hubo mucha crítica porque Estados Unidos destinó recursos de los ciudadanos, recursos adquiridos mediante los impuestos, para rescatar ciertas empresas, sobre todo en el área automotriz y en el sector financiero. Esta ha sido una crítica y un análisis que ha llevado tanto a la parte científica como a la parte política, a los tomadores de decisiones, de qué tan adecuado es y qué tantos beneficios genera. Y la crítica es muy simple: cuando la economía va bien y los grandes corporativos, los bancos generan muchos recursos y se los apropian en este modelo capitalista, pues ellos atesoran el dinero y se hacen estos grandes multimillonarios. Pero cuando la economía va mal y las empresas quiebran, piden que sea el gobierno quien las rescate. Y el gobierno las rescata con el dinero de los ciudadanos. Esto ha sido muy criticado y ha sucedido prácticamente en todas las economías del mundo en algún momento. Yo mencionaba en el caso de México, en el Fobaproa en los años 90, que fue este rescate bancario. Y hoy se están tratando de hacer las cosas diferentes. Que el apoyo llegue primero de abajo hacia arriba, no necesariamente de arriba hacia abajo. Y eso es algo que está tratando de solucionarse, está tratando de innovarse en diferentes partes del mundo. Pero Europa lo que ha privilegiado es no dar dinero a las empresas, sino dar dinero a los ciudadanos para que vayan y consuman a las empresas. No hay que olvidar, como lo comentamos en el primer bloque, que esta crisis fue una crisis de consumo, fue una crisis de demanda, fue una crisis de que las personas se quedaron en sus casas, se tuvieron que quedar en sus casas y dejaron de comprar. Entonces, esa es una de las apuestas que se están justamente dando ahora. Dar dinero o garantizar el ingreso de la base de la pirámide para que la economía pueda reactivarse desde ahí. Claro, y también vemos cómo es la situación de México respecto a los créditos, también, como dices, otorgando también las facilidades a las personas. ¿Y cómo es entonces esta dinámica, este panorama actual de la economía, tanto en México y aterrizándola más en Tabasco? La palabra clave es liquidez. Dentro de los aspectos económicos y financieros, lo que está sucediendo en una crisis de este tipo es la capacidad de respuesta para la compra de cualquier sector de la sociedad. Lo que se trata de privilegiar ahora es justamente que estas familias que se están quedando, algunas sin empleo, estas familias que tienen un pequeño negocio que por algún motivo no van a poder reactivar o no tienen activo en este momento, necesitan insertarse lo más rápido posible en la dinámica. Por eso está esta
este concepto de los créditos o de los microcréditos, poner dinero en el sistema financiero para que llegue de la manera más efectiva y más rápida a la mayor parte del tejido empresarial. Yo creo que buena parte del reto de la política pública hoy pasa por la efectividad en el tiempo de la aplicación. Hoy, con semanas, varios meses de crisis desde el inicio del COVID, seguramente hay muchos negocios que cerraron, que ya, pero lo que hay que provocar es que si esa persona no reabre, pues esa persona o pueda poner un negocio de otro tipo, o pueda conseguir un empleo y que alguien más sustituya ese negocio con una actividad nueva. Lo importante entonces hoy es la velocidad con la que se puede mover el dinero y la velocidad con la que el factor crédito, inversión, ahorro, consumo entren en una dinámica, digamos, natural antes de la crisis del COVID. Por supuesto que esta es una de las grandes interrogantes de las personas, cómo poder mover esa dinámica si, bueno, todo está frenado, si las actividades están frenadas, y también de este mismo consumo, cómo nos ha llevado a, pues, a paralizar también muchas de las actividades que nosotros realizamos. ¿Cómo podemos entonces considerar que vamos a ir saliendo adelante y después también de platicar de un retroceso que tenemos, que muchos expertos, analistas también económicos han mencionado del 6.6% en nuestra economía, y esto pues también es respaldado por el Fondo Monetario Internacional? Imagínate, es una cifra pues bastante alarmante, ¿no? Sí, ese dato que mencionas de 6% de decrecimiento económico es en efecto el pronóstico que se tiene de crecimiento en la economía para este 2020. La economía mexicana venía por un periodo, ya hace varios años, de un crecimiento muy pobre, un crecimiento alrededor del 2%. En este ajuste y en esta transición de modelo económico y de modelo de gobierno que vivimos hace un par de años, pues estaban ajustando las velas, ajustando los motores para buscar una dinámica distinta, y el costo que había enfrentado esto era pues mantener un crecimiento todavía bajo. ¿Qué sucede? Como comentaba hace un momento, nadie va a escapar a esta crisis. La crisis a nivel mundial se estima hoy en un poco más del 3%. Hay economías que van a decrecer el 15, el 10, el 12, el 8, el 4. México está calculado en el 6% más o menos. Y lo importante de destacar es que tiene que ver con tres aspectos. Primero, por supuesto, el tema del COVID, del que ya hemos hablado. Segundo, el tema de la crisis del precio del petróleo. Sigue siendo, sin México ser un total dependiente del petróleo, el sector energético sigue teniendo un peso específico en la economía nacional. Y el tercero, Estados Unidos. Estados Unidos está siendo el epicentro mundial del COVID, está siendo el epicentro mundial de la crisis económica, y la relación económica de Estados Unidos con México es la más importante prácticamente a nivel mundial. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, por encima del vecino que tienen ellos al norte de Canadá, por encima de la Unión Europea, incluso por entonces, al tener a nuestro principal cliente encerrado, a nuestro principal cliente sin consumir, también en crisis, al tener uno de nuestros principales activos de venta al exterior como el petróleo en crisis con un precio bajo y nuestra propia economía paralizada, pues está dando una combinación de tres factores que está afectando mucho a la economía nacional. Y en esa paralización, lo más afectado es el comercio y servicios, y dentro de ese sector, el turismo en México era una fuente fundamental de divisas. Entonces, cuando hablamos del sector del comercio y servicios, pues ahí pasan líneas aéreas, todos los tipos de transporte, desde un taxi hasta un avión, y también desde los tacos que pueden estar en una esquina hasta el antro o el restaurante más caro de la zona más exclusiva de Cancún, de Acapulco, de Los Cabos, que son principales factores de divisas. Y mencionas algo muy interesante, la economía informal, también la pérdida de los empleos, que vemos cómo ha ido incrementando en nuestro país. En Tabasco no es la excepción, y esa es una realidad que no solo está golpeando en ese momento, sino también post-pandemia. Y es un asunto que a muchas personas los tiene pues con el alma en un hilo, por llamarlo de una forma, ¿no? ¿Cómo es este panorama también respecto a los empleos? Sí, por supuesto.
El empleo siempre es el hilo más delgado de la crisis económica. Después, justamente del dato, y es muy oportuna tu pregunta, de ese dato de la caída del 6.6%, significa negocios cerrados. De manera inmediata que los negocios cierran, imaginemos ahí una imagen mental, yo bajo la cortina porque hoy no vendí y volteo y me quedo viendo con cara de tristeza primero a mis empleados. Y lo primero que voy a decidir es con quién más no voy a contar. Por eso hay una relación directa y casi en automático de tiempo de la caída en la producción, el cierre de empresas e inmediatamente un incremento en los niveles de desempleo. En ese sentido, México había estado trabajando en los últimos años sobre una reforma en el tema laboral. Y eso es fundamental porque más allá de las tasas de desempleo que México tiene, algo que había estado haciendo mucha mella en la economía nacional es el empleo informal y la economía informal. Hay que reconocer, y es un buen momento para analizar, donde del 100% de los empleos, casi un 70% estaban en la informalidad. Es decir, aquellos empleos formales eran un tercio más o menos del empleo total. Y se había dado ya por descontado que 7 de cada 10 estaban en el empleo informal. Hoy que necesitas un seguro médico, hoy que necesitas un crédito, hoy que necesitas un aval, hoy que necesitas presentarte con credenciales al gobierno para poder tener apoyos, resulta que 7 de cada 10 no los van. Y lo mismo va a suceder con las empresas. Aquellas empresas que estaban en el sector informal, que hoy quieran pedir un crédito, que quieran pedir un apoyo, van a tener dificultades. Y eso ha pasado en México desde hace varios años, y en el caso de Tabasco sucedió en el caso de la inundación. Mucha de la ayuda se hace complicada porque te enfrentas con que la empresa legalmente no existe, con que el empleado legalmente no está registrado. Y por supuesto que en casos emergentes lo que sucede es que empieza el gobierno a prestar recursos pues, de buena fe y esperando que le toque a la persona correcta, pero finalmente no se trata de en un momento de crisis dar disparos en el aire o de dar ayudas que no vayan a tener la efectividad que se requiere para este tipo de situaciones. Lo primero que hay que salvaguardar en el caso de la economía nacional y por supuesto local es que no todos tengamos que ir a la quiebra. ¿Cómo podemos hacer que el tejido empresarial se mantenga? Y lo que es importante es que la reflexión que más del 90% de las empresas en México y en Tabasco son micros y pequeñas empresas, ni siquiera medianas. Entonces, la micro y pequeña empresa tiene la característica, en muchos de los casos, de que son empresas de subsistencia. Estamos hablando de que la empresa empieza a laborar en el mes y hacia el día 10, hacia el día 11, está tratando de confirmar que tenga para la renta, que tenga para los servicios y que tenga para la nómina. Claro. Y los últimos 3, 4 días es donde va a obtener sus utilidades, ¿no? Pero esto no está mal necesariamente cuando la empresa inicia. Lo que sucede es que el empresario detrás de esa pequeña empresa, cuando llega el día 15 o cuando llega el día del mes, no aguanta la tentación, abre la caja y no separa las finanzas personales de las finanzas de la empresa. Entonces, ordeña la empresa y la empresa vuelve a empezar al día siguiente de cero. Eso es algo que no puede seguir sucediendo porque justamente son esas empresas que no aguantan cerradas de un fin de semana o que no aguantan cerradas una semana porque no tienen esta separación de las finanzas personales de la familia o de la persona que pone la empresa de las finanzas de la propia empresa. Y esto no tiene que ver o no tendría que ver con el tamaño de la misma. ¿Sí? Es decir, en una empresa grande, en una empresa formal bien planeada, pues el dueño no llega y abre el cajón y se lleva el coche o agarra o la camioneta o hace fiestas ahí dentro de la empresa. No mezcla la parte personal. Y creo que esa es una de las principales lecciones dentro de la profesionalidad o del profesionalismo de nuestro tejido empresarial. Ahora, la economía, perdón, sería entonces la cuestión del ahorro, ¿no? Que es fundamental para este tipo de situaciones y lo estamos viendo ahora. Así es, hay una máxima en economía que significa ahorro es igual a inversión. Una empresa no puede tener una tasa de reproducción, un nivel de crecimiento, si no ahorra de sus propios recursos. Esto que yo le mencionaba, la ordeña de la pyme, ¿no? La ordeña de la microempresa. Todo lo que sobró me lo pongo en la bolsa y busco en qué gastarlo y me acuerdo que me falta
que la camioneta hay que cambiarla, o resulta que tengo que llevar a comer a mi familia afuera, o tengo que gastar en cosas personales. La manera más sana de poder separar las finanzas y generar ahorros en una pequeña empresa es separar esas finanzas, y es que el empresario o el pequeño empresario se ponga un salario, se ponga un ingreso tope, y que no a medida que la empresa gana más, él esté obteniendo más recursos, sino que la empresa vaya generando recursos para sí misma. Esa es la estrategia más simple por la cual una empresa se puede, en primer término, consolidar, y en segundo término, crecer y pensar en un futuro de tener una empresa más sólida. Entonces, esta dinámica es la forma en la que pues, las empresas y las mismas familias deberíamos pensar retomando nuestras actividades después de esta pandemia, y entonces es una de las áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Sí, en el caso de las familias, por supuesto, también el ahorro es importante, pero me parece que algo que hay que reflexionar, y esto es a nivel global, tiene que ver con el consumo. Una de las grandes debilidades del modelo económico que estamos viviendo global es el consumismo. Prácticamente todas las familias están gastando en los últimos años en cosas superfluas, todo el mundo en estos gastos hormiga, en las idas a las tiendas de conveniencia, en comprar un dulce de más, en comprar el cigarro suelto, en comprar al menudeo, Los comprar... gastos hormiga, ¿no? Los gastos hormiga. Exactamente. Eso está generando, y aparte que a veces que son gastos hormiga, son gastos también superfluos, gastos en cosas que no son necesarias. Hoy estamos viendo que están confinadas, que están encerradas, han podido tener mucho tiempo para reflexionar, que compran una gran cantidad de cosas que no necesariamente necesitan. Trasladarse de manera conjunta, que si el papá va a salir a hacer un mandado y tienen vehículo, pues bueno, aprovechen todos para hacerlo al mismo tiempo, que si el fin de semana van a decidir comer algo, pues que todo el mundo se ponga de acuerdo. ¿Qué ha sucedido en esta pulverización? Uno quiere comer una cosa, uno quiere comer a otra, uno quiere salir a las 10, el otro quiere salir a las 11, y lo que estamos viendo es un caos de consumismo. Esta facilidad que nos da la globalización, al mismo tiempo se convierte en un consumo exacerbado, donde las familias están gastando demasiados recursos en cosas que no necesariamente necesitan. Yo creo que esa es la principal reflexión que está dejando la crisis, y me parece que en el aspecto post-COVID vamos a tener un consumidor que necesariamente tendrá que ser más racional, que tendrá que ser más reflexivo y que tendrá que ser al mismo tiempo más ahorrativo. En las economías latinoamericanas, en México, y lo estamos viendo hoy, y en Tabasco, una de las grandes debilidades es que el consumidor y el ciudadano no planean. Todo lo quieren comprar hoy, todo lo quieren comprar para mañana. Se vio el Día del Niño, se está evitando que se vea en el Día de las Madres, en los festejos, en un partido de la selección, todo el mundo se vuelve y quiere la camiseta ese día. O sea, estamos teniendo muchos consumos irracionales que están generando caos y gastos innecesarios para las familias. Y esto también representa, pues hasta cierto punto, una reflexión en retrospectiva, tanto personal como dices del consumo, y también que vayamos analizando qué podemos mejorar, porque en efecto no tenemos esa cultura de ahorro, esa cultura de prever no solamente a corto plazo, sino también a los próximos años, y también hasta adquirir los créditos, los seguros de vida, que también eso es algo interesante que podemos retomar, siendo pues analíticos de la realidad que nos está pues llegando en esos momentos. Sí, por supuesto. Creo que no hay que confundir las habilidades de emprendimiento y de tomar riesgos de un emprendedor y un consumidor a la irresponsabilidad con la que se puede conducir a veces un consumidor o una empresa. Y a mí me parece que algo que nos está dejando como reflexión a nivel mundial, pero me centro a nivel nacional y en Tabasco, es que ha habido mucha irresponsabilidad en los consumidores, ha habido mucha irresponsabilidad en algún sector de la parte empresarial, y creo que ese es un gran aprendizaje. Hoy tenemos que pensar más en el futuro, tenemos que ser más conscientes en el presente. Ejemplo muy específico y que ha afectado a nivel mundial.
México es de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad, es el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y curiosamente este virus es más letal en personas con enfermedades crónico-degenerativas y con obesidad. Y por eso nuestra tasa de mortalidad o de letalidad está un poco alta. Pero al mismo tiempo somos una economía de subsistencia donde muchos millones de mexicanos apenas tienen para comer. Parece una contradicción, como si no tenemos suficientes recursos para comer, entonces al mismo tiempo estamos teniendo muchos gastos en alimentación no nutritiva, en alimentos procesados que son empresas transnacionales, y eso México ha liderado por más de 20 años el consumo en comida chatarra, y ahí solamente hay un gran error. Pues te agradecemos muchísimo, Faustino, por esta increíble cátedra que nos estás compartiendo, sobre todo tu conocimiento, y que sabemos que es un tema que te apasiona muchísimo. Y pues nos tenemos que ir, pero antes, dinos dónde podemos seguir contenido tuyo para estar pendientes. Sí, por supuesto, muchas gracias. En redes sociales eventualmente subimos alguna información. @Faustino Torres es en Twitter, y en Facebook es mi nombre completo, Faustino Adolfo Torres Álvarez. Ahí estamos a las órdenes para compartir cualquier trabajo, cualquier investigación que podamos poner a consideración de todos nuestros amigos. Y bueno, también comentar al auditorio que está pendiente que pues es un tema muy importante y que también va a depender mucho de la dinámica nacional y global, y probablemente, si nos permites, vamos a tenerte nuevamente en este foro para que nos platiques respecto a la economía, que pues es algo que a todos nos sorprende, que a todos nos sirve para crecer, y que, como decíamos, la crisis no solo nos sirve para ponernos a temblar, sino también para tener un área de oportunidades, ¿no? Así es. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a UJAT Conciencia. Estamos, como siempre, a las órdenes para colaborar en lo que sea posible. Pues muchísimas gracias a todo el auditorio que estuvo presente en este espacio, y les repito que de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, en colaboración con el Centro de Comunicación y Radio UJAT, llevamos este programa de la mano para que conozcamos aspectos importantes de la contingencia ante el COVID desde diferentes puntos científicos. Y me despido, Adrián de Dios, nos vemos en la próxima. Y quédense en los medios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia es el programa de divulgación de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación para Radio UJAT.